Buenas tardes, mi nombre es Heidi Urbano García, técnica profesional en transporte terrestre de carga, de la Universidad Manuela Beltrán. Durante el día de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 3, ejercicios de aplicación en el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, de la materia contabilización de los recursos 1 a cargo del docente Carlos Eduardo Cardoso Munar. Esta información es recuperada del libro Introducción a las Finanzas, Bravo, los autores Bravo Santillán, Márquez González, Laurentor Torres, y vamos a resolver tres ejercicios. El ejercicio número 1, 8.1, 8.9 y 8.14 del capítulo 8 desde la página 238. Listo. En este mismo sentido, entonces vamos a iniciar con el problema 8.1 del libro Introducción a las Finanzas del capítulo 8, en donde nos dice lo siguiente. El gerente de la empresa de la Sorpresa S.A., la empresa Sorpresa S.A., opina que su empresa está en muy buenas condiciones financieras al inicio del año actual. El único producto que vende tiene gran demanda en el mercado, cada artículo se fabrica a un costo de 600 y se vende a 800. En promedio los productos duran en el inventario 30 días. La empresa paga oportunamente sus deudas y a los clientes les dan un plazo de 30 días a pagar. Y nos relacionan unas cuentas de activo circulante al 1 de enero, al 1 de febrero, al 1 de marzo, al 1 de abril y al 1 de mayo, sin mencionarnos el activo circulante final del mismo, del mes de mayo. Y nos dicen, bueno, qué sucede en el mes de mayo, y adicional a eso se pide primero explicar las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa. 2. Justificar apoyado con las cifras que se reportan la respuesta a la pregunta anterior. 3. La empresa ha estado incrementando su utilidad. ¿Cómo es posible que no tenga dinero? Pero ese tercer punto aún no lo sabemos. Por eso, de acuerdo al, digamos que la relación, porque aquí en efectivo tenemos 100.000 pesos, pero no sabemos cuánto dinero finaliza la empresa. Entonces, en ese mismo sentido, nos vamos a ir a nuestro Excel, que ya previamente he pasado y digitado el problema, y vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero que nos dice, bueno, vamos a colocar primero el nombre de la empresa, que se llama Sorpresa S.A. y nos está diciendo los siguientes aspectos. Dice que vende los productos a 800 pesos, pero que este tiene un costo de 600 pesos. Que adicional a eso, él tiene un crédito a clientes, a 20 días, y que su inventario no es mayor, o que tiene un promedio. Vamos a decir que más o menos dura en 30 días. A 30 días en promedio. Es decir, que aquí nos está diciendo que el inventario tiene 1000 productos. Con este inventario inicial, 1000 productos, y que los clientes finalmente le compraron 1000 productos anteriormente. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ya he generado como una síntesis
de esos datos y esa información que la empresa anteriormente nos ha dado, para empezar a desarrollar el trabajo. Entonces ya tengo como la plantilla. Ya tengo la plantilla. Entonces, ¿cómo dividí esta plantilla? Entonces, tomé los valores que nos están dando en nuestro, para pues digamos que formular nuestro flujo efectivo el 1 de enero, que es digamos que nuestro activo circulante inicial, febrero, 1 de marzo, 1 de abril y 1 de mayo. Estos son los valores, esto que tenemos acá son los valores que nos dieron en el ejercicio. Pero aquí voy a colocar inicialmente el inventario inicial, la información del inventario inicial, del inventario de la mercancía elaborada, las salidas que se realizaron y por último el consolidado del final. Asimismo, voy a clasificar, se están clasificadas de enero a mayo y en ese mismo sentido el activo se va a desglosar entre efectivo, clientes e inventarios. ¿Para qué? Esto con el fin se va a hacer una relación de cuentas T o una simulación de una contabilización para entender un poco detalladamente qué fue lo que pasó en la empresa Sorpresa S.A. y entender qué pasó en su flujo de efectivo. Entonces, siento que la manera más fácil para poder comprender esto es simular una contabilización de cada uno de los procedimientos o de las situaciones que nos está planteando el ejercicio. Entonces vamos a iniciar. Nos dice que tenemos aquí el inventario inicial. Entonces vamos a irnos a colocar la información. Entonces nos dice primero: a 1 de enero los saldos de sus cuentas del activo circulantes son efectivo 800, cliente 800, inventario 600. Es decir, que tenemos 1000 productos en stock inicialmente. Y nos dan los valores. Entonces, ¿cuál es el valor inicial del efectivo? 800.000 pesos. El de clientes, 800.000 pesos. Y el de inventario nos dice que es 600.000 pesos. Es decir, lo inicial, con lo que inició la empresa a trabajar. Entonces, el primer ejercicio nos dice: listo, ya clasificamos esta primera parte. Durante el mes de enero, entonces durante el mes de enero, estamos aquí en enero, se vendieron 1000 artículos. Entonces vamos a colocar que se vendieron 1000 artículos en salidas. Se repuso el inventario al costo, es decir, de 600 se cobró a los clientes y se logró una utilidad de 200. Entonces, si se repuso el inventario, estamos diciendo que se elaboraron otra vez los 1000 productos y vamos a empezar a hacer la dinámica del ejercicio. Durante el mes de enero vendieron 1000 artículos, es decir, que a los clientes yo les vendí 1000 productos y que estos 1000 productos tienen un costo de 800. Se repuso el inventario al costo de 600.000 pesos. Entonces se repuso quiere decir que fabricamos esos 1000 productos y que esos 1000 productos tienen un costo de 600.000 pesos. Y que pues a la empresa le costó, o sea, pagó para fabricar este producto fabricado, 600.000 pesos. Se cobró a los clientes, se repuso el inventario al cliente, se cobró a los clientes y se logró una utilidad de 200. Es decir, que se cobró al cliente, o sea, los clientes pagaron pues los 800.000 pesos que debían.
esto iría en negativo porque se disminuye la cuenta de cuentas por cobrar. Los clientes pagaron 800.000 y es decir que ingresó este valor. Ingreso este valor. Entonces aquí tenemos productos vendidos, valor, costo. Entonces, ¿cuántos productos se vendieron? Nos dicen que se vendieron 1000 productos por 600. Y esto iría en negativo porque es lo que sale. ¿Cuánto se vendió? Vamos a tomar lo vendido. ¿Cuánto se vendió? Al valor costo, que son las mismas salidas, vendrían siendo las mismas salidas. Y el costo de la utilidad, entonces el costo del producto. Fueron 1000 productos que se vendieron. A valor de costo fueron 600.000. La venta serían 800.000. Y que en ese mes se obtuvo una utilidad de 200.000, lo cual sería correcto. Entonces, aquí me está arrastrando los valores del total del efectivo, del total de clientes y el total de inventarios. Y pues lo que hice acá fue arrastrar básicamente como los valores para que me la tome así en todos los meses: enero, febrero, marzo, abril. Y estos valores que vemos acá, que voy a subrayar con negrilla, son los que me tienen que aparecer. Terminamos con esto en el mes de enero y empezamos en el mes de febrero. Vamos a centrar. Entonces, es correcto de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí. Voy a subrayar en negrilla. Lo que nos dice que al 1 de febrero los saldos de la partida del activo circulante eran 100, 800 y 600. Es decir, que nos está quedando bien el ejercicio. Esto es una doble partida, o lo que también menciona el libro, que serían unas cuentas T. Una doble partida. Listo, entonces nos dice: durante el mes de enero se vendieron 1000 artículos, se repuso el inventario de costo de 600.000, se cobró a los clientes y se logró una utilidad de 200.000. Al 1 de febrero los saldos de la partida del activo circulante eran efectivo, clientes, inventarios 1.800.000 y 600. En febrero las ventas se incrementaron a 1.500. Se incrementaron a 1.500. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que las ventas, entonces arrastramos esto, el inventario inicial, 1000, y generamos acá. Vamos a arrastrar porque va a ser siempre como eso final. Ese inventario final va a ser el mes siguiente. Entonces, nos dice que se incrementaron las ventas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánta? 1500 salidas. Después nos dice para mantener los 30 días de inventarios. Se supone que este inventario es a 30 días. Vamos a colocarlo con mayúscula. A 30 días. Es importante esto que nos está diciendo porque nos está sujetando a algo. Se supone que el inventario o un saldo del inventario siempre debería ser 1000 o menor, no puede excederse. Entonces están trabajando, digamos que nuestro 100%, este sería nuestro 100% y nuestro 100% sería 1000, que sería a 30 días. Para mantener, se fabricaron 2000 productos, se fabricó el doble. Bueno, vamos a fabricar 2000 productos. A un costo de 1.200.000 se cobró lo que debían y a 1 de marzo las partidas del activo circulante arrojaban los siguientes saldos. Vamos a verificar si es así. Entonces, inicial, arrastramos saldo, que es el total del efectivo. Siempre va a ser ese saldo inicial, pues, nuestro total del efectivo. Corremos. Del mismo modo, los clientes. Siempre nuestro saldo inicial va a ser el saldo del mes anterior. Aquí en inventarios, la misma dinámica, nuestro saldo de inventarios del mes anterior.
Entonces nos dice, las ventas se incrementaron a 1500 unidades. Entonces vendimos, tenemos unas cuentas por cobrar de 1500 por 800, que fue lo que vendimos. Eso le vendimos a los clientes. Para mantener se fabricaron 2000 artículos. Entonces, producto fabricado 2000 por valor a costo 600. Y aquí vamos a arrastrar también este valor, que vendría siendo nuestras salidas de inventario, lo que se cobra. Vamos a ver si este ejercicio nos da para que sea más dinámico. Entonces, dice, bueno, vamos acá. Se fabricaron 2000 artículos, es decir, que salió de nuestra plata 1200. Vamos a, ok, sí, vamos a dejarla así. Entonces, salió lo que nos costó fabricar. Pero a ver, en febrero las ventas se incrementaron a 1500 unidades para mantener 30 días de inventarios. Se fabricaron 2000 artículos. Aquí tenemos producto fabricado 2000. En efectivo nos costó, tuvimos que pagar 1.200.000 a un costo de 1.200.000. Se cobró lo que al 1 de marzo se cobró lo que se debía. Entonces, lo que los clientes nos debían el mes pasado no los pagaron. Entonces, los clientes, ¿cuánto nos debía el mes pasado? Pues 800.000 pesos. Vamos a colocar este valor. Es decir, que ¿cuánto ingresó? Los clientes, los mismos 800.000 pesos. Y aquí tenemos cuánto se vendió. Pues se vendieron, fueron las 1500 unidades. Vamos a formularlo para que nos dé más rápidamente. Entonces, estas salidas por 600, que es el valor del costo, que serían 900.000 pesos. Vamos a formular esto también, que sería 1000 por 600. Y arrastramos. Listo. Entonces nos dice bueno, aquí nos muestra que la utilidad fueron de 600. El costo del producto fue 900. Una venta de 1.200.000 que todavía no nos la han pagado para una utilidad de 600.000 pesos. Y entonces, bueno, vamos a verificar si es correcto lo que nos está diciendo el ejercicio. Entonces nos dice que en febrero se incrementaron para mantener los 30 días. Al 1 de marzo las partidas del activo circulante arrojaban los saldos. Entonces vamos a verificar acá si es correcto. Al 1 de marzo. ¿Qué sería el saldo de febrero? Nos dice que 600, 1.200.000 y 900. Esto nos está arrojando lo mismo porque estamos arrastrando saldos. Entonces, bueno, voy a quitarlo para no equivocarnos. Porque si se dan cuenta, pues aquí nos está arrojando el mismo valor de febrero. Pero voy a ir desplegando a la medida que vamos desarrollando mes a mes. Listo, entonces estamos en este mismo sentido. Entonces, el valor es correcto, que es este. Entonces, febrero corresponde con el, vamos a colocarle colores. Este febrero finaliza febrero con enero con esto y inicia febrero con ese saldo. Finaliza febrero con estos saldos en el activo circulante e inicia marzo con ese saldo, que vendría siendo correcto. Entonces, ¿qué nos dice
en marzo. En marzo las ventas fueron de 2.000 artículos. Fueron de 2.000 artículos. ¿Cuánto fueron las salidas? 2.000 en negativo, porque nos disminuye el inventario. Fueron de 2.000 artículos. Se cobró a los clientes oportunamente. ¿Qué se cobró a los clientes? Cuenta por cobrar. Pues lo anterior, que sería 1.200.000 lo que nos debían. Se cobró a los clientes oportunamente, que era lo que nos debían. Se fabricaron 2.500. ¿Cuántos se elaboraron? 2.500. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que aquí estábamos en un 100% de la mercancía, acá en un 150% de la mercancía respecto al inventario inicial, y aquí vamos en un 200% de acuerdo a lo inicial. Es decir, que acá ya nos estamos dando cuenta que hubo un error en la empresa Sorpresa S.A. porque no estaba manteniendo la mercancía durante 30 días, sino que se estaba generando una producción mayor. Pero bueno, vamos a continuar. En marzo las ventas fueron de 200 artículos, es decir, que yo a los clientes por 2.000, que fue perdóname, vamos a hacerlo, formularlo también, menos 2.000 por 800, que fue lo vendido. Las ventas fueron de 2.000 artículos, se cobró a los clientes oportunamente, los clientes pagaron oportunamente, es decir, que ingresó 1.200.000, está correcto, y se fabricaron 2.500 artículos. Entonces nos vamos a ir a producto fabricado, vamos a hacer acá 2.500 productos por fabricados 600, que sería 1.500.000, y pues aquí tenemos que se fabricaron y se logró una utilidad de 400.000 pesos. Entonces, bueno, con esto ya estamos casi que tabulando nuestra información para que solamente al colocar nuestro inventario nos salga como corresponde. Cuando tengamos los valores aquí en el inventario, nos va a salir la información correspondiente. Entonces, nos dicen se fabricaron 2.500 artículos. Aquí están los artículos, 2.500 por 600, que es el valor. De esos 2.500, pues, ¿cuánto dinero salió para realizar esos productos? Pues el 1.500.000. Y nos dice que finalizamos. Vamos a arrastrar esta casillita. Vamos a subrayar que finalizamos el mes de marzo con en efectivo 300.000, en clientes 1.600.000 y en inventarios 1.200.000, que es la información inicialmente recopilada. Listo. De acuerdo a eso, entonces nos dice que se logró una utilidad del mes por 400.000. 400.000, que es la que nos muestra acá, una utilidad de 400.000, que es correcto. Entonces en el trimestre vamos en una utilidad acumulada de 900.000 pesos. Después nos dice que durante el mes de abril se vendieron 2.500 artículos. Entonces en el mes de abril, vamos a quitar esta negrilla, se vendieron 2.500 artículos. Entonces, ¿cuánto fue la salida? Pues 2.500 productos. Se cobró a los clientes oportunamente. Y se fabricaron 3.000.
Es decir, que aquí tenemos un 250% de acuerdo al inventario inicial, un porcentaje. Y pues aquí ya con la formulación que habíamos hecho previamente, pues ya nos está tabulando. Entonces, pero pues vamos a hacer el ejercicio para verificar de que sí la tabulación esté correcta. Entonces nos dice que durante el mes vendieron 2.500, o sea, a los clientes le debemos cobrar 2.500 por 800, que es el valor de la venta, o sea, le debemos cobrar 2 millones, y que se fabricaron 3.000. Entonces se fabricaron 3.000 productos, que ahí está en la inventario elaborado, 3.000 productos por 600, y este mismo 1.800.000 fue lo que me costó la mercancía que está en salidas de efectivo. Pero me dice que se vendieron 2.500, aquí está en cuentas por cobrar, 2.500, y la utilidad del mes fueron 500.000 pesos. Vamos a verificar correctamente, aquí tenemos utilidad 500.000 pesos. Durante el mes de abril se vendieron 2.500 artículos y se fabricaron 3.000. La utilidad del mes fue de 500.000 y la utilidad acumulada por los primeros 4 meses del año fue de de 1.400.000. Vamos a verificar si fue de 1.400.000. Los clientes pagaron oportunamente, es decir, que aquí tenía mis clientes, los clientes pagaron oportunamente lo del mes anteriormente, que sería marzo, 1.600.000, y pues este dinero aquí lo tengo como un ingreso, que sería 1.600.000. Aquí me está mostrando este saldo de 2 millones, por lo que tengo este saldo inicial trasladado. Y nos dice que la utilidad acumulada fue 1.400.000. Ahí nos está mostrando el 1.400.000. Es decir, que la doble partida o el principio de contabilidad, que es la doble partida, nos está quedando correctamente. Seguido de esto nos dice que, que iniciamos con 100, 200 y 1.500.000. Entonces vamos a arrastrar este saldo, vamos a decir que nos traslade el total de efectivo, clientes e inventarios para verificar que sí es correcto. Entonces vamos a poner acá. Esto es como verificar esa doble partida en cuanto al principio de la contabilidad. 100, 2 millones y 1.500.000. Perfecto. Ahora vamos a averiguar nuestro saldo final, que es a lo que queremos llegar con este ejercicio, para verificar qué fue lo que pasó en la empresa Sorpresa S.A. Entonces nos dice, en mayo se vendieron 3.000 artículos. ¿Cuántos artículos se vendieron? Salidas, 3.000 artículos. Se cobró oportunamente a los clientes y se fabricaron 3.500. O sea, se fabricaron 3.500. 3.500. O sea, aquí llegamos a un 300% respecto a lo inicial. Esto es un porcentaje. Esto es un porcentaje de inventario respecto a lo inicial. Fue incrementando todos los meses. Es decir, que no se cumplió nunca el stop de mercancía a un promedio de 30 días. Entonces nos dice que se cobró, en mayo se vendieron 3.000 artículos, entonces en mayo se vendieron a los clientes. ¿A quién? A los clientes, es decir, cuentas por cobrar, 3.000 artículos. Muy bien, ahí nos está tabulando la información. Se cobró oportunamente a los clientes, o sea que disminuyó, los clientes pagaron lo del mes anterior, 2 millones, y aquí ingresa en efectivo, está correcto. Se fabricaron 3.500 productos, entonces aquí producto fabricado 3.500, que es el valor de arriba, 3.500 por 600, que es el valor del costo. Se fabricaron
Y aquí pues disminuyó el valor de lo vendido, que fueron 3.000 por 600, para saber pues en cuánto me queda en inventario. Y este valor del producto fabricado a costo pues es un valor que se paga a los proveedores para fabricar estos productos. Pero la empresa, aquí nos dice pero, nos da un pero, no tiene dinero con que pagar sus deudas. Es decir, aquí en el total del efectivo al mes de mayo quedamos en cero, no tiene. El total de clientes 2.400 y el total de inventario 1.800.000. Vamos a trasladar esta información, vamos a seleccionar y trasladamos. Vamos a colocarla en otro color. Puede ser pues amarillo, que ya es nuestro final. Y este sería nuestro saldo final, que no lo teníamos, lo vamos a colocar. Vamos a seleccionarlo, control C. Vamos a decirle que nos coloque todos los valores y vamos a poner en amarillo. Entonces tenemos un efectivo en 0, un clientes en 2.400.000 y un listo. De acuerdo a la información anterior, el ejercicio nos pide primero explicar las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa. Entonces vamos a irnos al libro justificar apoyando con lo anterior que se reporta la respuesta a la pregunta anterior con las cifras. Y pues tercero, la empresa ha incrementado su utilidad, ¿cómo es posible que no tenga dinero para pagar? Nos vamos a ir al estado de flujos de efectivos, a la parte inicial, de acuerdo a lo que nos están mencionando los autores, y vamos a mirar por qué, cuáles son esos riesgos en cuanto a la importancia de la administración del efectivo. Entonces ellos nos dicen, ¿qué es la liquidez? Entonces nos dice que la liquidez es esa capacidad para cumplir con los compromisos y con el pago de deudas a corto plazo. Dicha capacidad va a depender de que la empresa pueda o no obtener efectivo, ya sea generándolo ella misma, convirtiéndolo en dinero, sus activos circulantes, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, o pidiendo prestado. Aquí hay algo particular, y es que sí, efectivamente la empresa no tiene dinero, pero la empresa, sus clientes le deben 2.400.000 y tiene un inventario de 1.800.000, que si nosotros lo convertimos a números, dividido 600, que es el valor de costo, es este mismo valor que nos está dando aquí en inventario final. Ese 1.000.000 corresponde, ese 1.800.000 corresponde a lo que tenemos en el inventario final del mes de mayo. Pero queremos saber respecto, digamos, a lo que nos menciona el libro, qué pasó con esta empresa. Entonces nos dice que algunos de los serios problemas financieros a los que enfrenta la empresa son causados no tanto porque no estén obteniendo utilidades, como en el ejercicio, sino porque no están generando una cantidad suficiente y oportuna de efectivo para pagar sus deudas y sostener su nivel de operaciones. Aquí vamos a dar respuesta a la pregunta 1 y 2 implícitamente. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro? O sea, el problema no es que no tenga activo circulante. El problema es que la empresa fue fabricando mercancía sin contener esta obligación de los 30 días que se mencionaba inicialmente, sino que él empezó a hacerlo al 100%, al 150, al 200, al 250 y al 300. Pero sus salidas de mercancía eran en la misma proporción. Entonces, él realizaba
esa mercancía salía digamos que el mismo porcentaje de mercancía realizada, pero seguía con ese stop de mercancía de los 1000 productos. O sea, siempre mantuvo un poco más de digamos, aquí elaboró en el primero pues el 100%, en el segundo elaboró un 200%, pero ¿cuánto estaba saliendo? Solamente un 150%. Ahí tenemos una diferencia del 50% más el 100% anterior. En el tercero elaboró 2500, o sea, tenemos un 250% de mercancía elaborada. ¿Cuánto salió? 200%. Si lo hacemos, digamos que en un paralelo, vamos a colocar aquí un porcentaje de las salidas y un porcentaje, vamos a hacerlo un porcentaje para poder entender de lo fabricado. Entonces, aquí tenemos en salidas que tenía un 100%. Es que me va a cambiar porque me está haciendo la sumatoria. Ups. Vamos a seguir haciendo el paralelo. En la parte de abajo podemos hacerlo para que no nos cambien los valores. El porcentaje de lo fabricado. Vamos a copiar esta ventanita. De lo elaborado y de lo vendido. Y vamos a colocar aquí otra pestaña para determinar la diferencia. Esto es más como un tema de análisis, porque pues no hace parte de como esa explicación que nos da el libro. Es más un tema de análisis. Entonces, esto menos esto. Bueno, vamos a ver si corresponde. Entonces, elaboraron un 100, salió un 100, no hay una diferencia. Y teníamos inicialmente pues ese 100%. Aquí tenemos un 100% que lo podemos colocar, un 100% inicial. Aquí se fabricó un 200%, se vendió un 150% y tendríamos con el inicial un 150. Aquí tenemos que se elaboró un 250% aparte de lo inicial y tenemos un 50%. Vamos a poner aquí 30 días, un 100% para que nos dé la totalidad de qué fue lo que pasó, que sería la sumatoria de esto más el inicial. Aquí nos dice que vendió, que elaboró un 300%, que vendió solamente un 250%. Entonces tendríamos 150 acá más 100, un 250. Y acá en este tercero nos dice que elaboró un 350%. Un 350%, que vendió solamente un 300%, es decir, que para un total en esos 5 meses tuvo un 300% más. En este mismo sentido, pues, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? La empresa todos los meses, a pesar de que tenía un inventario inicial, se excedió en la elaboración de su inventario, siempre subiendo como, o no midiéndose en esa capacidad de elaboración del producto, sino siempre todo el tiempo estuvo fabricando de más la mercancía en comparación a lo que estaba vendiendo.
Con esto, entonces, nos vamos aquí que dice que un efecto negativo en su capacidad de crédito. Bueno, entonces este es otro punto. Un efecto negativo en la capacidad de crédito. La empresa deja de ser sujeto de crédito por su incumplimiento, no es el caso, con el pago de sus pasivos, porque pues digamos que en esa dinámica podemos decir que él estaba pagando, compraba su producto de costo, lo pagaba de una vez. O bien, que podría ser este el caso, porque a la hora de evaluar se identifica que la compañía es deficiente en su potencial para generar efectivo. ¿Por qué aplicaría este ítems que nos nombran como un efecto nocivo? Aquí podemos decir que a sus proveedores ellos estaban pagando de contado, pero ellos sus ventas las tenían a 20 días. Es decir, que una de las deficiencias en la situación era que sus periodos en cuanto a recoger como esa cartera eran periodos largos y que el periodo corto a proveedores, pues los periodos para pago de proveedores era corto, y pues esto sí o sí va a generar un problema de liquidez, como nos damos cuenta acá los clientes tenemos 2.400.000 en cartera y nada nos garantiza, digamos a la empresa nada le garantiza que en el mes de junio pues los clientes sí le paguen, como puede que sí. Entonces si los clientes pagan los 2.400.000, ellos tendrían efectivo, pero si no, sigue siendo una cuenta por cobrar. Bueno, aquí descuentos por pronto pago no aplica. La imposibilidad de aprovechar oportunidades de negocio. Aquí, que la empresa podía no contar con el dinero para afrontar una inversión determinada en el momento en que lo requiera, pues aquí básicamente la empresa sí o sí tiene un inventario de 3.000 productos donde no tiene cómo fabricar más, y para recuperar ese dinero pues tiene que vender antes esos 3.000 productos que tiene en inventarios. Aquí, esas relaciones difíciles con las fuentes de financiamiento externa a la empresa, esto es, con los bancos y proveedores, por no cumplimiento oportunamente con los pagos. Aquí no aplicaría el no oportunamente con los pagos, digamos como quizás en esa capacidad de negociación con los proveedores para extender, digamos que esa misma condición, o sea, mis clientes me pagan a 20 días, pues yo voy a coordinar con los proveedores para pagarles en el mismo tiempo, 20 días o 30 días podría ser el caso. Y así vamos a tener un flujo de efectivo o una liquidez mayor en nuestra empresa. Listo, vamos a mirar si nos muestran como... Bueno, aquí nos dice: además es importante determinar con anticipación cómo se espera que estos flujos se vayan a dar en el futuro, lo cual implica identificar las fuentes y los montos que generan dinero en un periodo próximo, así como también la aplicación que se hará de ese dinero generado. Este es precisamente el tema central de este capítulo. Bueno, entonces básicamente, vamos a hacer como una variación, como lo explicó el profe. Una variación de lo inicial, de lo final, menos lo inicial, para determinar si es un uso o una fuente. Inicial, final y el efectivo. Entonces, bueno, tenemos que, pues aquí básicamente no podríamos tomar lo inicial, que era lo que nos explicaba el profe, porque pues es algo que no tenemos. Nuestro saldo final de efectivo fue 0. Pero digamos que aquí ya nos estamos dando cuenta que la empresa inicialmente tenía un efectivo, y ese, pues el análisis es que básicamente la empresa sí tuvo una utilidad de 2 millones de pesos, una utilidad acumulada, pero pues digamos que esta utilidad está invertida,
completamente invertida. Y pues eso no quiere decir que no tenga liquidez, sino que no tiene efectivo para seguir produciendo. Y pues digamos que no tendría sentido que siguiera produciendo cuando tiene un inventario de 3.000 productos con un stop de más de 30 días inicialmente. Entonces, aquí, ¿qué podríamos decir? Los clientes respecto a lo inicial, 800 y 2.400.000, el pasivo aumentó, está en positivo y este vendría siendo una fuente. Y acá en inventarios, los inventarios estaban en 600, los inventarios aumentaron y esto vendría siendo un uso. Disculpen, siempre es del anterior, no es de la inicial, sino del mes anterior. Entonces, fuente uso, y bueno, aquí no tendríamos, digamos que esa variación, pero al disminuir el activo vendría siendo una fuente. Y si vamos a presentar esa relación del flujo de caja, vamos a colocar por acá como nos lo explicó el profesor. Entonces colocamos la empresa, el nombre de la empresa, Sopresa S.A., colocamos fuentes, usos, fuente uso, aquí ponemos las cuentas que vendrían siendo estas: efectivo, clientes de inventarios. Entonces decimos que en el efectivo tenemos como una fuente y lo colocamos como una fuente, bueno, 100.000, ya sabemos que está en negativo, que los clientes es un uso, 300.000, y que los inventarios 400.000. Con esto, de acuerdo a lo que nos explica este profe, se llega a la conclusión de que el ejercicio es correcto en su uso y sus fuentes. Entonces, para concluir, entonces en el primero nos dice que explicar las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa. Entonces, pues básicamente las ventas, los periodos son muy largos, el crédito es muy largo y los periodos del pago a los proveedores es muy corto. Y esto pues generó un problema en la liquidez de la empresa. La segunda nos dice justificar apoyando con las cifras que se reportan la respuesta a la pregunta anterior. Pues básicamente es esto lo que acabamos de hacer. Como ese saldo inicial y el mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, como la empresa fue disminuyendo su efectivo a pesar de que tenía una ganancia, y cómo su inventario fue aumentando, asimismo también la proyección de sus clientes, esa cuenta por cobrar fue aumentando. Y por último nos pide que la empresa ha estado incrementando su utilidad. ¿Cómo es posible que no tenga dinero? Sí, tuvo una utilidad de 2 millones de pesos, pero la respuesta nos lleva a lo mismo. Entonces, claro, tuvo una utilidad, no tiene cómo pagar, no tiene efectivo porque sí tiene liquidez, o sea, no tiene efectivo, y la liquidez nos dice que es todo el activo circulante. Entonces, tiene el dinero, pero lo tiene distribuido en algo no tangible o en efectivo, básicamente. No lo tiene en efectivo para seguir produciendo, que no sería necesario en este caso. Entonces, ¿qué pasó? El pagar el pagar oportunamente a los proveedores y dar un plazo a los clientes de 20 días para el pago,
pues esto generó un problema y a pesar de que tuvo una utilidad de 2 millones de pesos, pues la invirtió, la tiene invertida. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó en este ejercicio. Y pues con esto pues damos por finalizado el primer ejercicio. Listo, de acuerdo a nuestro problema 8.9 nos dice determinar el efecto, si es que existe alguno, de cada uno de las siguientes transacciones sobre la utilidad neta y el flujo de efectivo. Anote el monto procedido por el signo más o menos si se trata de un incremento o bien de una disminución. En el caso de no existir efecto alguno, anote 0 o apunte 0. Previamente ya tengo aquí pues la información digitada, pero antes nos vamos a ir a lo que nos menciona el libro. Entonces nos dice fuentes y aplicaciones de efectivo. Entonces, bueno, para no leerlo, digamos que este punto se desarrolló o lo desarrollé en base a esta definición. Entonces nos dice que al monto 1. La cantidad de dinero que entra o sale de una empresa durante un periodo determinado de tiempo se le conoce como flujo de efectivo. Al monto recibido se le da el nombre de flujo positivo y al monto que eroga, flujo negativo. La empresa solo tiene, 4 fuentes y aquí en la siguiente página nos muestra cómo estas fuentes influyen de acuerdo a si es un activo, un pasivo o un patrimonio. Acá entonces nos dice fuentes de efectivo, entradas, generación por medio de la operación, obtención de préstamos que serían pasivos, aportación por parte de capital por parte de los dueños, venta de activos distintos de los inventarios y salidas que serían inversión en activos, pago pasivo, reparto de dividendos y reembolso a las personas que aportan el capital. Entonces, fuentes y aplicaciones de efectivo en una empresa. Entonces, ¿qué nos pide acá? Pues determinar eso. Si hay una utilidad, si es un flujo de efectivo y si es una fuente o un uso. Entonces, lo primero que nos dice es se decreta, pero no se paga un dividendo. Entonces, se decreta, es decir, que hay un aumento en el pasivo y al haber un aumento en el pasivo, esto es una fuente. Es decir, esto es una fuente y al aumentar esto es una fuente, esto sería positivo. 2.400.000. Vamos a colocarlo acá en formato, los dos casillas, formato de celda, número, que nos muestre los negativos y 0. Listo. 2.400.000 que serían positivos. Nos dice la siguiente. Se vende en 60.000 inversiones temporales que había costado 54.000. Entonces, aquí ¿qué pasa? Pues disminuye el activo y al disminuir el activo, básicamente esto es una fuente en negativo. Entonces sería, pero que habría costado 54.000. Entonces, ¿cuánto vamos a poner? 54.000. Y aquí, ¿cuánto sería una utilidad? Pues 6.000 pesos porque se vendió en 60.000 pesos. Seguimos. Un socio aporta a la empresa un terreno por valor de 580.000 pesos. Entonces, aquí hay un aumento de ¿qué?
es un socio aporta a la empresa. Entonces es un aporte a capital, aumenta el capital. Al aumentar el capital, un socio aporta a la empresa. Al aumentar el capital, esto es una fuente. Y tendríamos que al aumentar el capital sería positivo, 580. Y pues aquí, bueno, vamos a colocar 0, no hay variación, formato de celda, moneda, listo, 0. Dice, se paga el dividendo decretado ver punto 1. ¿Cuál decretado? Pues los 240.000. 1, 2. Se paga, es decir, que disminuye. Hay un pago de dividendos, o sea, disminuye el pasivo. Queda por una cuenta por pagar, disminuye el pasivo. Es un pago de dividendos y al disminuir el pasivo, esto vendría siendo un uso, y al ser un uso sería menos 240.000. Y pues aquí la utilidad 0. Después nos dice, un cliente que tiene un saldo vencido firma una letra de cambio. Bueno, esto corresponde acá. Así que esto sí. Se da de baja un inventario obsoleto que tenía un costo de 50.000 pesos. Entonces se da de baja, o sea que disminuye el activo, y al disminuir el activo, esto es una fuente, y al disminuir el activo, esto es una fuente, entonces entrarían menos 50.000 pesos. Menos 50.000, es decir que esto descuenta la utilidad, o sea, no hay utilidad sobre eso, sería una pérdida. Entonces por eso se pondrían menos. Dice, un cliente que tiene un saldo vencido firma una letra de cambio por 80.000 pesos, por un importe de 80.000, es decir, que aumenta nuestro pasivo. Y al aumentar nuestro pasivo, esto se convierte en una fuente. Entonces aumenta el pasivo, entonces vamos a colocarlo por 80.000 pesos. Y pues aquí básicamente no hay ninguna utilidad sobre eso. Se reconocen gastos por interés de un pasivo correspondiente al periodo por 38.000. Estos se pagarán hasta el próximo. Un interés de un pasivo. Entonces, aumentan los pasivos, y al aumentar los pasivos, pues es el mismo del anterior, es una fuente. Entonces tenemos los 38.000 pesos. No tiene... se reconocen los gastos por interés de un pasivo correspondiente al periodo. Pero pues aquí básicamente no va a afectar la utilidad. Sigue. Se cancela un saldo de un cliente por 20.000 pesos. Entonces, se cancela, disminuye el activo. Al disminuir el activo, esto sería una fuente, sí, correcto. Al disminuir el activo, es una fuente, se cancela.
Es un activo, es una fuente, menos 20.000 pesos. Ah, pero pues digamos que aquí no entraría en el flujo efectivo porque no entra nada. Pero sí influiría en la utilidad. ¿Por qué? Porque pues es un dinero que nunca se va a cobrar. Y dice, se cancela el saldo de un cliente por 20.000 pesos que se declaró en quiebra y por lo tanto no se podrá cobrar. $20.000. Se pagan los intereses mencionados en el punto 7. Entonces los 38.000 pesos. Entonces aquí disminuye el pasivo. Disminuye pasivo. Y al disminuir el pasivo, hacia aquí, si aquí en el 7 aumentaba el pasivo, disminuye el pasivo, pues es un uso. Entonces tenemos en disminuye el pasivo, menos 38.000 pesos. Y tenemos aquí 0. Y por último tenemos una maquinaria que había costado 210.000 pesos y que está depreciada en 2/3 partes, se venden 80.000. Es decir que al decirlo 2/3 partes, pues 210 dividido en cada mes se ha depreciado en 70.000 pesos y se venden 80.000. Entonces aquí ¿qué pasa? Disminuye el activo, convirtiéndose esto en una fuente. Entonces hay un disminuye el activo, es una fuente de 80.000 pesos, pero pues hay una utilidad de 10.000 pesos en positivo. Y pues así quedaría nuestro ejercicio. Listo, en nuestro tercer punto nos pide el ejercicio. Robles S.A. tiene los siguientes movimientos relacionados con su flujo de efectivo y nos da ahí como las cuentas. Formular el estado de flujos de efectivo. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, bueno, ya había hecho el ejercicio, pero pues para tener más claridad, tenemos el valor absoluto y el valor absoluto si es fuente o si es uso. Entonces nos dice depreciación. Bueno, de acuerdo a nuestro ejercicio número 3, problema 8.14, nos dice Robles S.A. tiene los siguientes movimientos relacionados con su flujo de efectivo y nos pide formular el estado de flujo de efectivo. Entonces el primero, depreciación. Dice si es fuente o uso. Vamos a colocar aquí el valor absoluto. Y nos dice, la depreciación es un activo y al depreciarse el activo, este vendría siendo una fuente y nos queda 31.717 en negativo. La depreciación. Obtención de un préstamo bancario. Aumenta nuestro pasivo y vendría siendo un positivo. Pago de dividendos. Pago de dividendos es un uso, disminuye pago de dividendos es un uso, disminuye nuestro patrimonio. Amortización es una amortización igual un 3 en activo
Disminuye es una fuente. Es una fuente. Incremento de cuentas por cobrar. Aumenta el incremento de cuentas por cobrar. Entonces 27.000. Aumenta nuestros clientes y es un uso. Dice acá, disminución en inventarios. Disminuye nuestro activo y es un una fuente. Sigue, pago de préstamos. Disminuye, pago de préstamos pasivo, es un uso, sería negativo. Disminución de pagos anticipados. Disminución de pagos anticipados. Vendría siendo, de acuerdo a nuestra tabla, en nuestro activo disminuye pagos anticipados, sería un activo, y al ser un activo disminuye. Es una fuente. Incremento del capital social. Al incrementar nuestro capital social es una fuente, iría en positivo. Incremento a proveedores. Incrementa nuestro pasivo y sería una fuente. Adquisición de planta y equipo. Aumenta nuestro inventario y nuestros activos y sería positivo. Disminución sobre la renta. Disminuye nuestra cuenta por cobrar. Utilidad neta. Aquí sería aumenta nuestro patrimonio y sería una fuente. Recompra de acciones de la misma empresa. Aquí disminuye nuestro patrimonio. Disminuye. Efectivo del año inicial y del año final. Bueno, entonces aquí tenemos la diferencia entre el efectivo inicial y el efectivo final y nos da 210.944, que es la diferencia que nos da en la sumatoria de fuentes y la sumatoria de usos. La sumatoria de fuentes y de usos. Bueno, de este mismo modo vamos a empezar a establecer nuestro flujo efectivo. Entonces, ¿qué hice? Trasladar la información que ya tenía una a una las cuentas en fuentes y usos. Vamos a ocultar esta que no es relevante, de acuerdo a cada una de las cuentas. Entonces, todas las que eran fuentes y todas las que eran usos. Las organicé. Y nos dice que tengo que determinar un estado de flujos. Entonces nos dice que nos muestra cuál es la estructura de un estado de flujos. Bueno, aquí relaciona el libro. Y nos nombra que hay dos tipos de métodos: el método directo y el método indirecto. Que el método directo es hacer una conciliación entre la utilidad neta y el efectivo generado por la operación, es decir, que la utilidad neta se va sumando o restando según sea el caso. Partidas que son determinantes de la utilidad pero no del flujo efectivo y viceversa. Y pues nos muestra ahí
un ejemplo. Y el método indirecto bueno, aquí nos nombra como toda la relación del método directo e indirecto, aquí se muestra, y nos divide como digamos que el flujo efectivo nos lo divide por secciones, que es el de operación, el de inversión, y nos nombra como ahí que entra en los de inversión y en los de financiamiento. Y pues nos dice cuáles son los elementos de la formulación del flujo efectivo. Entonces, de acuerdo ya a lo leído por él en el capítulo, vamos a determinar, que está en la página 262, nuestro flujo efectivo de nuestra empresa. Entonces nos dice que nuestra empresa, ¿cómo se llama? Ya lo tenemos acá, Robles S.A. ¿Qué ejercicio qué estado vamos a presentar? Un estado de flujos. No tenemos la fecha, entonces no lo vamos a colocar en binario central. Bueno, este pantallazo lo tenía previamente del mismo libro. La utilidad, gastos, pérdidas, ganancias, incrementos. Pero seguido de eso, pues me encontré que el estado de flujo se divide por actividades según si es de operación, inversión y financiamiento. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces, aquí tenemos esta información. Entonces tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión, que ya las había clasificado previamente. Entonces las de operación, todo lo que tiene que ver con la actividad de la empresa. Inversión, todos los activos de la empresa, todo lo que le permite a la empresa tener. Y tenemos las actividades de financiación, como pagos de préstamos, pagos de dividendo, todo lo que sale de alguna forma de la empresa. Entonces vamos a empezar a clasificar. Vamos a borrar esto. Entonces, bueno, tenemos acá utilidad neta. Tenemos nuestra utilidad neta. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar que los usos irían en negativo y nuestras fuentes irían en positivo. Los usos irían en negativo y nuestras fuentes en positivo. Los valores irían en negativo, vamos a colocarlos de una vez. Bueno, es que aquí, bueno, había hecho como la operación ya anteriormente, como el efectivo inicial, las fuentes, que sería como más las fuentes, menos los usos, y pues el efectivo final del año. Entonces, si yo hago como toda la sumatoria del efectivo inicial más todas las fuentes menos todos los usos, me da el efectivo final del año. Pero entonces vamos a verificarlo acá en el estado de flujo como realmente. Entonces, la utilidad neta, entonces sería suma. Depreciaciones, suma. Amortizaciones, suma. Incremento de cuentas por cobrar, aquí pasaría este valor en negativo. Disminución de inventarios, disminución de inventarios, como es una fuente, entonces bueno, pasa.
vamos a mirar el ejercicio que nos muestra el libro. Entonces, efectivo generado por la operación. Entonces vamos a colocar acá ese ítems. Efectivo generado por la operación. Entonces acá vamos a hacer la sumatoria de esto solamente y vamos a sumar el efectivo más la utilidad neta. Vamos a colocar por acá una linecita. Listo. Entonces pongámoslo de esta manera. Adquisición, planta y equipo. Uso menos 160. Pago de préstamos. Uso. Pago de dividendos. Recompra de acciones. Disminución en el impuesto sobre la renta. Obtención de préstamo bancario. Positivo. Incremento de proveedores. Aquí también totalizamos con este valor. Incremento de capital social. Disminución en pagos anticipados. Y aquí vamos a totalizar. Después nos dice acá incremento en el saldo de efectivo, incremento en el saldo de efectivo, incremento que es la sumatoria de estos tres ítems, incremento en el saldo de efectivo. Acá nos dice como saldo al inicio del año, que sería 89,056, y esto nos tendría que dar el saldo final del año. La sumatoria de estas dos nos tendría que dar los 300.000 pesos. Algo pasó, vamos a verificar qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a verificar acá la sumatoria de nuestros fuentes, la sumatoria de nuestros usos
y la diferencia entre esto y esto. Vamos a verificar. Listo, validando la información y bueno, me doy cuenta que aquí no se totalizó este valor, 210. No había tomado el valor de las actividades de financiación. Entonces vamos a quitar la negrilla que estaba validando la información. Listo. Entonces, al sumar las tres actividades de operación, de inversión y de financiación, me da un total de 210.944, que fue el incremento en el saldo efectivo, más el saldo inicial del año, que fueron 89.056, que lo tenemos acá, saldo efectivo inicial del año, para un saldo total de 300.000 pesos. Y de esta manera, así queda nuestro estado de resultados para presentar. Entonces, este sería nuestro estado de resultados, pues con una comprobación de nuestro ejercicio. Muchas gracias, profe, pues por la atención prestada.